Saludos, mi nombre es Pablo Firpo y en esta ocasión estaré presentando lo que es mi proyecto final de la materia de programación uno, lo que es el taller. Básicamente, mi proyecto se basa en un registro de empleados porque es para solucionar el problema de las empresas Firpos, que básicamente esta empresa no lleva un control de llegada ni de salida de sus empleados. Ahora con este sistema llevaremos unos registros que son para controlar la salida y la llegada. También el sistema puede calcular el salario mensual en base a las horas trabajadas en X mes. Bueno, ahora vamos a pasar a presentarle lo que es mi programa en lo que es funcionamiento. Le damos al 1. Bueno, esta es la primera pantalla que nos presenta. Bienvenido a Empresa Fitco. Con el 1 ponchamos, en el 2 vemos el registro de llegada, en el 3 ponchamos para cuando nos vayamos y en el 4 vemos el registro de salida. En el 5 es si queremos calcular el salario mensual en base a las horas trabajadas. Entonces, un ejemplo, vamos a ponchar de llegada. Si vamos a donde está nuestros, aquí tenemos los users que se almacenan, que en este fichero lo tengo guardado en forma de usuario, contraseña. Entonces, el usuario 1 es Juan, contraseña 1 la contraseña de Juan es 1, el usuario es Pablo y contraseña es 2. Yo di usuario 3 y contraseña 3. Entonces, pasamos a probar. Esta es la primera vez que se van a completar los registros, entonces yo puedo ingresar con cualquiera. Yo pongo Pablo y pongo mi clave que es el 2. Bienvenido, señor Pablo. Ok, entonces si yo le doy al registro de llegada, vemos que, como ven aquí, son las 11, el 24 del 4 de 2021. Entonces ahí me guarda el registro de llegada. Entonces, si yo le doy a ponchar de nuevo con Pablo, que ya entró el día de hoy, vemos que no dice que su registro ya ha sido validado anteriormente. Entonces, ahora vamos a ponchar con otro usuario. Un ejemplo, ponchamos ahora con Juan. Juan, que tiene de clave 1. Le damos a Enter, nos da la bienvenida. Y si vamos al usuario de llegada, tenemos a Juan. Entonces, ahora vamos a ponchar de salida con Pablo, por ejemplo. Pablo, clave de la 2. Hasta luego, señor Pablo. Si vamos al cuadro, que es nuestro registro de salida, aquí tenemos registrado que yo me fui a las 11 y 2. Ok. Ahora, calculemos nuestro salario mensual. Vamos a introducir Pablo, que sea el que queremos calcular. Y ponemos la de clave el 2, que es la que es nuestra clave. El mes, estamos en el mes 4. Y un salario de 1. No, suponiendo que nos pagan $1 la hora, por ejemplo. Entonces, como salario del mes 4 es $0, por la razón de que si vamos al registro de llegada, nos entramos a la 11. Y si le damos al registro de salida, también nos fuimos a la 11. Ahora, como este programa captura la hora de la computadora para yo hacer esta prueba, debería esperar que pase mucho tiempo. Entonces, yo lo que haré es que modificaré la hora de salida directamente en el registro. Por ejemplo, yo le daré a donde está historial de salida y en vez de que diga 11 aquí, le voy a poner, como está en un formato 24 horas, le voy a poner 13. A 13 y 2, que vienen siendo las 1. Básicamente, le doy a guardar. Entonces cierro mi programa y lo compilo de nuevo. Entonces cuando yo le doy a 5 y escribo Pablo 2, en el mes 4, un salario de 1. Como pueden ver, nuestro salario es de $2 porque de la 1 hasta las 11 solo han pasado 2 horas. Y si estamos cobrando $2, entonces básicamente lo que daría es 1 por 2. Básicamente esto es lo que hace con todo lo demás. Vamos a otra prueba. Vamos a ingresar ahora con Yeudi, por ejemplo, que es nuestro usuario 3. Bienvenido, señor Yeudi. ¿Qué pasa si yo intento ingresar con Yeudi de nuevo? Pongo 3 y ahí ha sido ingresado válidamente. Entonces, si ahora tengo que ponchar salida, le doy al 3, pongo Yeudi y le doy a ponchar salida a la clave, que es el 3. Hasta luego, señor Yeudi. Entonces, si yo le doy al 5 y pongo Yeudi y pongo 3,
introducir el mes de trabajo que es el mes 4 y un salario de 1, vemos que es 0 pesos. Por la misma razón, entró a las 11 y se fue a las 11, si lo vamos a nuestro registro. Yeudi entró a las 11 y de cuadro de hora de salida a las 11. Básicamente, eso es lo que hace nuestro registro. También podemos confirmar que a la hora de yo cerrar y abrir el programa, nuestro registro se mantiene y nunca se borra de forma constante. Lo guarda en un formato de hora, minuto, día, mes y año. Bueno, este es básicamente mi programa. Aquí tenemos las librerías que utilicé, las variables que utilicé. Y básicamente aquí tenemos nuestra función de tiempo. Esta función lo que hace es que captura la hora de la computadora, pero esta la captura en char. Entonces, mediante estas ecuaciones matemáticas, yo lo que hago es convertir entero. Y mediante estas ecuaciones de aquí, yo lo que hago es unir un ejemplo. Si es 11, no esté el 1 de un lado y sea otro 1, sino que sea un 11. Entonces, me retorna hora, minuto, días, mes y año. Estos son los punteros que me ayudan a navegar dentro de los ficheros. Básicamente, este es nuestro menú de inicio. Y este sistema está dividido en 5 casos. Básicamente, el caso 1 y el caso 3, que son los de ponche, es lo mismo. Solamente cambia el registro donde guarda y lo que presenta. Un ejemplo, en el caso 1 nos pide el nombre y la clave. Abre el registro de usuario y mediante este while y FIOF, que el FIOF lo que hace es navegar hasta el final de nuestro fichero, él chequea que el nombre y el nombre 1, que es el que está escaneando en el archivo, sean iguales, y la clave 1 sean iguales. En ese caso, mediante esta función strong strcmp, con la i, lo que hace es que me puede leer tanto valores mayúsculas y minúsculas. Lo que hace es que si los valores que tiene dentro del paréntesis son iguales, me retornará un 0. Si son iguales, me retorna un 0. Abro mi fichero, saco los datos, abro tiempo y reviso. Si un ejemplo, si el nombre es igual a 0 y el día es igual y el mes es igual, esta parte de aquí es solamente para saber si el usuario ya ha ingresado anteriormente. Entonces, si estos son iguales, significa que ya el usuario había ingresado anteriormente y se le da esto y se regresa al menú mediante esta etiqueta. Esta etiqueta me manda el menú. Entonces, en caso de que no, si el valor 1 es igual a 0, que cuando no, ha pasado esto. Entonces le da la bienvenida, abre el fichero del historial, que este historial es el de llegada, y básicamente me escribe los datos aquí con este sprint. Me guarda los datos en el fichero y lo cierra, básicamente. Bueno, para el fichero que es el caso 2, lo que hace es abre el fichero, si el chequeo es igual, en el ELF, él chequea el registro de datos. Imprime el registro de datos. Mediante TFO, él se mantiene en bucle, hasta llegar al final y me va mostrando con este print. Con este él saca los datos y con este print va presentando. Y como lo va haciendo de forma cíclica y no se va borrando la pantalla, lo va escribiendo línea por línea. Y después que sale, me cierra el historial y con este dash para crear una pequeña pausa. El caso 3 es igual que el caso 1, solamente que el historial, ahora no dice historial, sino que dice historia de salida. Y el caso siguiente, el caso 4, es igual al caso que vimos anteriormente, que para mostrar el historial. Solamente que te muestre de salida, hace exactamente lo mismo. El caso 5 sí que es diferente. En este es para calcular en base a la hora trabajada y lo que usted cobra por hora, el salario mensual. Entonces aquí usted entra su nombre y su clave. Él chequea que su usuario esté registrado. Y mediante un while, el IFOF, él revisa el usuario completo, chequea que usted es registrado, luego que usted esté registrado le da la bienvenida y le pide que ingrese el mes y el salario. Entonces lo que hace es que me abre el registro de datos de la historia de salida, me coge de aquí del registro de datos, en todos los lugares que esté el nombre el usuario que se había ingresado, él me va a coger el valor de los minutos y de la hora con el fin y me la va a ir mediante un contador. Lo que hace un contador es que aumenta sumándose él mismo. Ya ahí con estas dos funciones yo cuento la hora de salida y los minutos de salida. Pues la hora de entrada es básicamente la misma
secuencia, mírenla aquí. Hora de entrada, abro el otro historial, leo, evalúo. Entonces luego, yo lo que hago es que mediante estas ecuaciones, yo lo que digo, la hora total es igual a la hora de salida menos la de entrada y los minutos totales es igual a los minutos de salida menos la de entrada. Entonces, si los minutos son menores que cero, eso a la hora totales les resta 1. Y se ve eso para calcular el salario total y presentarlo. Por ejemplo, la hora total es por el salario. Básicamente, esto es todo mi programa. Espero que les haya gustado y se haya entendido todo.